Yo soy Miguel Reyero, soy un médico jubilado voluntario de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública. Maribel, enfermera de la misma asociación. Y José Manuel Aranda, también médico de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública. Bueno, a pesar de que a lo mejor parecerá una sucesión de lamentaciones, de quejas, de riesgos, yo quiero decir que estoy convencido, y me gusta mucho comparar sanidades públicas europeas, sobre todo, a pesar de eso, y que ahora que no me oye nadie, diré que a pesar de todo, yo estoy convencido que tenemos una de las mejores sanidades públicas del mundo. Si metemos la universalidad, es decir, a quién damos atención, probablemente todavía más, comparado con el resto de los sistemas sanitarios públicos europeos, que es lo más cercano. Si pensamos en otros sitios como Norteamérica, ya la comparación es imposible, ¿no? Y eso es un coste muy razonable, porque gastamos, cuando nos dicen que no podemos mantener la sanidad pública, estamos por encima de nuestra posibilidad, esto no es cierto. Lo que invertimos en sanidad pública respecto a la riqueza del país y el Producto Interior Bruto es muy razonable. Bueno, entonces, ¿y por qué vamos a quejarnos? Porque siempre tenemos la espada de Damocles el riesgo de que se debilite y de que empeore. Y esto es un riesgo real. Bueno, es un poco lo que vamos a contar. Uno de los riesgos, aunque lo hemos puesto en el título, no es lo único ni mucho menos, es lo de la privatización. Esto va con el signo de los tiempos. Cada vez más los servicios públicos, quizá en todos los países, se intentan adelgazar, y se intentan adelgazar aumentando los servicios privados, ¿no? Esto de ¿cómo se dice?, la colaboración público-privada, que alguien puede entenderlo como parasitación de lo público por lo privado. La vocación de la educación pública o de la sanidad pública es ni más ni menos que dar un servicio público. La vocación de cualquier empresa privada, que la sanidad privada no es una excepción, es, lógicamente, no hay nada que reprochar, tener beneficios. La sanidad pública tiene que rendir cuenta a la ciudadanía. Un servicio privado, que se encarga ya de la atención sanitaria de lo que sea, tiene que dar cuenta a su junta de accionistas. Y entonces, para nosotros, una de las cosas, de los riesgos, es que se vaya aumentando el sector privado. Bueno, en base a esto de la Plataforma Ciudadana por la Sanidad Pública es una plataforma actualmente somos 12 entidades que de una manera u otra están interesadas en la sanidad y preocupadas por los riesgos que puede tener, las debilidades y los riesgos que puede tener la sanidad pública en nuestro país, ¿no? Entonces, periódicamente nos reunimos y entonces estas son las organizaciones, algunas son más conocidas, otras menos, la Federación de Asociaciones de Vecinos, Metges del Món, bueno, algunas son conocidas, otras Foro Ciudadano, y entonces tenemos en común que de una manera o de otra nos preocupa, como le preocupa a la ciudadanía, porque el sistema sanitario público en definitiva preocupa a todo el mundo. Y somos los que a veces hacemos una reflexión viendo desde nuestro punto de vista cuáles son esos posibles riesgos y debilidades. En Baleares, quizá por la estructura, por muchos motivos, pero por la estructura económica y social, pero también por las deficiencias, somos una de las comunidades autónomas que está siempre en cabeza de alguna manera aumentar los indicadores de la privatización. Es decir, aquí estamos en muchas cosas en el tercer lugar, cuarto lugar, veis aquí unos gráficos que está compuesto. ¿Por qué hablamos de privatización? Pues porque se incrementa la derivación de la atención a organizaciones privadas, servicios privados, y el gasto, es decir, el gasto que se dedica del dinero que se dedica para el sistema de salud, cuánto gasto se drena hacia empresas privadas, ¿no? ¿Veis por aquí está por año. Lo preocupante no es solo en la línea en que estamos, aquí estamos el tercero, sino lo preocupante, esto parte de 2014, viene de lejos, y os está a 2025, cómo va incrementándose. ¿Qué ocurre si esto no se revierte? Llega un momento que el 50% de los servicios lo prestan los servicios privados, aquellos que, no lo olvidemos, su objetivo lógico, como quien fabrica neumáticos o quien pone cámaras de hospitales privados, este es el beneficio económico, no son un ONG. Bueno, pues esta deriva es la que hace preocuparse de adelgazar. El modelo es el norteamericano y de algunos países europeos, que es adelgazar al máximo lo público y que los servicios sean privados. Luego la segunda fase es que los servicios sean privados para quien pueda pagarlos. Bueno,
Esto es unos análisis que anualmente hace la Federación. Las asociaciones para la defensa de la sanidad pública están en cada comunidad autónoma y hay una federación. Y los estudios que saca cada año, yo creo que los hace con bastante solidez, porque prácticamente nunca ninguna administración los rebate diciendo esto es falso, esto que decís es mentira. Pues nos sacamos unos informes anuales que hay gente que colabora muy activamente y bueno, esto están la velocidad en cómo se incrementa la velocidad de privatización. Bueno, pues siempre estamos entre los primeros rankings, ¿no? No en el punto que estamos, sino con la velocidad que esa curva sigue subiendo. Siempre estamos entre los primeros. Esto es unas cifras sacadas así entre muchísimas otras, que es qué porcentaje de la población va a un médico general, un médico de familia, de otro tipo, general privado, cuánta población va a consultas de especialistas públicos y privados, y veis arriba que pone, van al médico llama general o familia, el 3,1% de los habitantes de Baleares. Es en ese concreto, ¿de qué porcentaje de Baleares? 31, como he dicho, 31% van al médico privado. Y ese concreto de visita al médico general parece que estamos en la cota más alta. El 47% de cada por ciento, no sé si 47 de cada 1.000 habitantes consulta debe ser por 100, esto está mal expresado. Y es 47%. Bueno, un 34% de la población acudió al especialista de la sanidad privada y un 45% de la sanidad pública. Sorprende de que esto es aquí en Baleares, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió, ¿no?, que casi tanta gente va a la privada como a la pública. Y esto yo creo que encaja con el número de personas en Baleares que tienen una segunda, aparte de la seguridad pública, la sanidad pública tiene la sanidad privada. Es decir, que me sorprendió que el 45% va a la pública y el 34% va a la privada. Y luego la alta frecuentaciones, que van con mucha frecuencia a la sanidad, a los servicios de la sanidad privada. Pasa un poco. Estos son lo de las camas hospitalarias, bueno, que aquí en Baleares el porcentaje de camas hospitalarias es muy alto respecto a la población. Hay muchos y grandes hospitales privados para el tamaño de lo que suelen tener los hospitales privados. Entonces, 900 camas de hospitales privados y 2.400. El porcentaje es importante y es alto. Las altas hospitalarias, esto no lo entendí, esto no lo hice, lo hizo un compañero. 37% de las altas hospitalarias fueron de financiación privada. Las estancias hospitalarias, esto es importante, las estancias hospitalarias supusieron el 33% de las estancias en la sanidad, 33% en sanidad privada. Una cosa llamativa es que la duración de los ingresos en la sanidad privada es mucho más corta. O sea, la gente está menos tiempo en la clínica privada. Hay una lectura sencilla que es decir, está menos tiempo porque en la privada los intentan echar rápidamente, ¿no? Ingresas en una clínica privada y te largan a casa en cuanto pueden. Esto no, sobre todo es porque la sanidad privada, incluso aunque haya publicidad de grandes clínicas privadas y muy tecnológicas en Mallorca, atienden procesos mucho más sencillos. Es decir, esto es una cosa general. La sanidad privada se queda con los servicios más fáciles y más rentables. Y eso lo sabe la gente. Cuando alguien tiene algo chungo, difícil, incluso quien tiene sanidad privada, acaba en los hospitales públicos. Por eso la duración dura menos tiempo. Esto en cuanto a los seguros privados, ¿qué porcentaje de la población paga un seguro privado? Esto no deja de aumentar. En Baleares veis que mientras que a nivel de todo el Estado el 26% paga un seguro privado, en Baleares es más, es un 30%. Veis que en sitios, por ejemplo, Castilla-La Mancha mucho menos, en Galicia no hay tradición, ni Asturias, en el norte generalmente la tradición es menor. ¿Y por qué la gente paga un seguro privado? ¿Porque somos todos ricos? Yo creo que no es exactamente la explicación. Yo creo que la gente paga un seguro privado, unos porque les gustará el tipo de atención o por tradición, pero mucha gente porque no encuentra una respuesta que le parezca satisfactoria en la sanidad pública. Por lista de espera, por una serie de deficiencias, hay gente que le cuesta pagar el seguro privado cada mes y lo paga porque no tiene una buena respuesta o estima que no tiene una buena respuesta.
Esto es muy largo, pero en definitiva, que aquí en Baleares el peso de la sanidad privada es muy alto, más alto que en el resto del país, que eso puede ser un reflejo de que la gente no está satisfecha con algunos elementos de la sanidad pública, y que en los últimos años, como veía esa curva, la derivación de recursos y pacientes y servicios a la sanidad, de la sanidad pública hacia la privada, la externalización, pues va aumentando, y lo preocupante no es ya dónde estamos, sino hacia dónde nos lleva esa curva. Y esto, en definitiva, probablemente es un riesgo, porque estamos dejando en manos de decisiones de sanidad privada las cosas públicas. Podemos decir, no, es que aunque se derive, la sartén por el mango la tiene la administración pública, deriva a clínicas privadas, deriva a consultas privadas, deriva a recursos privados, pero quien pone las pautas es el sector público. Eso tiene bastantes debilidades, porque cuando el sector privado tiene ya mucha capacidad, mucho poder, también pone sus normas y pone sus pautas. Entonces, es un riesgo en general para el sistema. A ver, pasamos, porque estos son muy farragosos. Esto es una cosa real, ¿no? Que yo creo que, no sé si tenéis vosotros experiencia por aquí, que yo creo que es una cosa... Y yo creo que la gente prefiere, cuando hay un problema serio, hasta los que más despotrican de la sanidad pública, que le molesta compartir una habitación o le molesta la lista de espera, cuando las cosas se ponen feas, van a la sanidad pública. Y eso es un refuerzo. La gente tiene muy buena consideración todavía, esperemos que siga, con la sanidad pública. Y quien le derivan de la pública porque tiene una complicación a la privada, perdón, de la privada a la pública, lo ve más todavía. Yo me dedico a una cosa muy concreta, que es la ginecología y la obstetricia. Esto de siempre, ¿no? Cuando un cáncer ginecológico era chungo y el tratamiento era caro, caía en Sondureta o en Son Espases. Cuando un embarazo es fácil, una mujer puede parir con una matrona debajo de un puente, no hay ningún problema. Pero cuando un embarazo es complicado o el feto tiene problemas, terminan siempre, porque la gente lo demanda. Eso es una cosa que hay que valorar mucho, ¿no? Que lo demanda, porque digamos que tiene esa confianza de que es el sitio mejor para que te atiendan cuando el problema es importante. Entonces, esta deriva fundamentalmente de unas consecuencias de esto, de la externalización de los servicios y la privatización, bueno, puede tener, una de las derivadas es que probablemente que se empeora algunos parámetros de la sanidad pública. Hay una serie de cosas aquí que no todas tienen que ver, ni mucho menos con la privatización, pero es una cosa que demuestra un poco los fallos en las costuras de la sanidad pública en este momento. Una cosa es muy llamativo, nos preocupa a todo el mundo y le preocupa a los políticos mucho, el asunto de las listas de espera, ¿no? La lista de espera es algo muy sensible. Es verdad que no todas las listas de espera son iguales, no es igual una cosa que te da igual que te atienden ahora que dentro de 3 meses, operarte de cataratas, pues después de todo, da igual que te operen ahora que dentro de 3 meses. Pero es una cosa que inquieta mucho a la población. Y las soluciones que ha habido hasta ahora no dan resultado, es decir, se han ensayado muchas cosas, luego podemos hablar un poco de eso, pero no da resultado. Si se insiste una y otra vez en externalizar más, en pagar peonadas, en derivarlo a la Cruz Roja, yo qué sé, y la lista de espera sigue aumentando, algo estamos haciendo mal. La oferta y la demanda, algo estamos haciendo mal en la oferta y algo mal en la demanda. Esta cifra de 100.000 pacientes se alcanza por primera vez en Baleares, uniendo todas las listas de espera, en cuanto a la atención especializada, uniendo consultas con operaciones. Nunca habíamos llegado a 100.000. Y en cualquier otra empresa dirían, pues estamos dando palos de ciego, porque si estamos poniendo recursos y intentando una cosa y otra y llegamos a 100.000, que nunca los había ido, será motivo a lo mejor de ver qué ocurre con la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, hay unas cifras globales, el 1 de noviembre 103.000, que nunca habíamos llegado. Luego hay que desglosar que unos están para lista de espera del especialista hospitalario, 87.000, y luego para operarse, pues bastante menos, 15.000, ¿no? Y luego respecto a un año han empeorado, han aumentado 4.000, a pesar de las cosas que se han hecho, pues han aumentado 4.000 pacientes, y la demora, que es la media de cuánta gente en lista de espera, cuánto tiempo tiene que esperar, no le dimos esperar 60 días que 560, bueno, pues la media parece que era por días, también ha aumentado un poquito en un lapso tan corto como un año. Todo esto hay que decirlo, que está sacado estrictamente de algo que es muy difícil de escarbar,
los datos que diariamente publica el IBESalud, es decir, que son unos... Tenemos, por suerte, un compañero que yo creo que bucea más en los datos que el propio IBESalud, que es Kiko Puig Ventós, y estos son datos que son difíciles de obtener, cuando ves la marea de datos que publican, pero bueno, entonces ves todas las listas de espera y lo vemos por años, ¿no? Y bueno, va aumentando. Es solamente cuestión de recursos, debe ser algo más que cuestión de recursos. Solo poniendo más médicos, más enfermeras, más quirófanos se soluciona. Probablemente hay algo bastante más, no es una cuestión de cifras. Probablemente una cuestión de gestión, de percepción de la población, de cómo se modera también la demanda, pero vamos, el hecho es que esto no veis que de 2020 cómo suben el tiempo en lista de espera. Y entonces, solo a base de poner más dinero parece que no va a funcionar, aunque hace falta probablemente más fondos. No sé cómo contar. ¿Cuándo te dejo el micro? ¿Os dejo el micro? Acaba la lista de espera y me pasa. Vale. Una cosa es esto de la transparencia. Nosotros, si alguno tiene experiencia de tratar de bucear en los datos que la Administración tiene, muchas veces dice la Administración, oiga, que son datos, quiero enterarme de qué está haciéndose, pues la Administración te dice, está ahí, sí, está ahí, pero no hay Dios que lo localice porque está en sitios muy, muy, muy ocultos. Es decir, tratar de llegar a las cifras es bastante complicado. Y a veces porque es muy complicado, porque hay que ser un experto, y luego después porque hay cosas que no están. Entonces, en esto de la transparencia, bueno, hay cosas que no se explicitan. Aquí, por ejemplo, esto decimos en Baleares, hay cosas que están muy bien recogidas. Por ejemplo, el tiempo de demora para exploraciones complementarias. ¿Cuánto tiempo hay para hacerme una radiografía? ¿Cuánto tiempo para hacerme un análisis? Y entonces, eso está recogido, pero no se encuentra en ningún sitio. Algún escándalo con esto de los cribados, pero hay otras cosas, ¿no? Está recogido, pero no es público. Y luego ahí hay otra falta de transparencia económica, que nosotros como asociación le hemos dicho a varias administraciones de varios colores, mire, queremos saber no cuántos fondos se derivan a la sanidad privada, sino a qué sitios van y cuánto dinero, o sea, tal a tal sitio, tal a tal otro y cuánto dura. Nos han dicho, es que hay un listado, nos han dicho varias administraciones, es que son cientos de lugares donde van. Y dijimos, bueno, los 10 primeros. Las 10 primeras empresas, hospitales o sitios donde más inviertan, denoslo usted. Como dicen los mexicanos, ni modo. Es decir, pues van a la Juaneda, es el número 3. A la Cruz Roja, bueno, luego está esta cosa que Cruz Roja y San Juan de Dios, que son más que discutibles, como parece que no tiene ánimo de lucro, pues se consideran sanidad pública. Esto depende. Que le digan a San Juan de Dios, a la orden hospitalaria, si sus hospitales son públicos. Tomar o los regalos. Me parece que los hermanos de San Juan de Dios no están por la labor. Y son hospitales privados. Si son con lucro o no. Creo una cosa que no lo sé, alguien de la Administración, una cosa que no tengo yo muy claro es si las finanzas de la orden hospitalaria, que es San Juan de Dios, pérdidas y beneficios, son de aquí, de los hospitales, o si difunden el mundo mundial de los 300 hospitales que tiene la orden hospitalaria en el mundo. Esto ya no lo tengo yo muy claro. Pero vamos, que hay gente que pensamos que no es sanidad pública. Y entonces no hay manera de saber, preguntar algo tan sencillo. Díganos usted, ¿qué dinero va a recursos privados? Y si son 200, los 10 primeros nos bastan. ¿Cuándo empezó el convenio? ¿Cuándo termina el convenio? ¿Por qué se hizo? ¿Y con qué resultados se esperan? No hay manera. Interrumpir todo lo que no tengo respuestas. No, que hace muy bien. Jo crec que en la sanitat pública la rebenta que manviene l'Hospital de Porto Cristo, per exemple. I a més, sempre ve molt mala sort i he estat molt mal atès. ¿Tienes experiencia? No, sí, tinc experiència. I no hi Està ha molt una bé. queixa. Vull dir que la meva metge és d'aquí la de Petrussària, però fa molt poc, abans que era avançats. Juegan con eso. Mira, yo creo que es muy gráfico esto que está... Si alguno ha padecido la lista de espera en su carnet, te llaman y te dicen, muchas veces te dicen, porque sabéis que hay una cosa que no sé si ha cambiado, que es cuando estás más de 6 meses en lista de espera, la Administración de Baleares tiene la obligación de o operarte o tratarte o lo que sea, o darte una salida para la privada. Y mucha gente, esto también es muy reconfortante, que muchísima gente,
gente que no tiene, pues te mandamos a la Cruz Roja, te mandamos a... Y pues vale. Pero hay gente muy reconfortante que mucha gente dice, no, yo prefiero esperar un poco más y ir a Son Llàtzer. Sí, però no te donen l'opció. Pero te dicen que esperes, ¿no? D'esperar més, però a les públiques, si no te descarten, no de seguir. Que te quitan de la lista. Y luego después cuando vas, esto sí que puedo decirlo como médico y como paciente, te mandan a otro sitio y no quisiera ofender, si hay alguien de la sanidad privada, no quisiera ofenderlo. Pero yo tengo un ejemplo muy claro en la Cruz Roja, que mira que dicen que es sanidad pública. A ver, te piden una mamografía, tu médico de familia, y te la hacen en Son Llàtzer, en Son Espases, en Inca, a un radiólogo. Hay unos técnicos que no es fácil, hay que hacer bien la mamografía, hay unos radiólogos que saben mirar muy bien la mamografía, y de cada 10, pues 9 la informan, y 1 o 2 de cada 10 dice, pues hay que completarla, hay que hacer otra cosa, una ecografía, poner el pecho de otra manera. Y luego hay servicios de radiología privados que de cada 10 que van, 8 salen, hay algo sospechoso, hay una mancha, hay que ampliarla, porque no tiene la misma seguridad. Entonces yo creo que cuando te van a los hospitales por Cristo, sin tener ni idea de cómo es el hospital por Cristo, es posible que la atención, la amplitud de servicios, la capacidad de los servicios sea un poco distinta a si te mandan al hospital de Manacor. Esto no tengo datos, pero probablemente yo no tengo experiencia en un hospital de Portocristo, pero algo sé. Si tu optes per això, pel sistema públic, hi hauria d'haver una manera de dir, bé, esperant més o sí. Pero yo diría que eso era siempre. Yo, fíjate, en mi ignorancia yo pensaba que te dicen, ¿quiere usted ir al hospital de Portocristo dentro de una semana? No, bueno, pues espere un poco más. Segons no t'ho diuen res. Ai, perdona, que la meva experiència ara és que a mi m'han donat una opció. Concretament Creu Roja són Espases, però potser a segons quins puestos no te la donen. Ja. Vull dir que directament te diuen te'n vas a l'hospital de Portocristo. Però clar. Bueno, pues la verdad es que este detalle no lo sé. Sí que sé por mi entorno que a veces te llaman en Palma y te dicen, ¿tiene usted hora no sé qué con la Cruz Roja? Que a lo mejor tienes la suerte de que tienes el mismo médico en la Cruz Roja que tienes, que esa es otra, eso es otra deriva, que no, tienes el mismo médico en la Cruz Roja que tendrás en Son Espases, o no. I llavors una altra cosa també lligada amb això, que he al·lucinat, no importa, he al·lucinat bastant perquè... ¿Apreta el botón? Ai, bona cosa m'has dit. No, que he al·lucinat bastant perquè jo me pensava que com a administració pública, quan hi ha un concert amb una altra administració privada, és un concurs públic. Vull dir, les dades són transparents. I això, que a Sanitat no passi, no ho sé, he trobat com a molt fort. No, pues hay dos factores ahí. Uno, que sí hay datos, pero es que yo os animaría, bueno, no os animaría porque yo luego no sé hacerlo, cuando en la Consellería de Sanidad y en las otras consellerías están en algún sitio, pero hay que ser un ingeniero informático para llegar a donde están. Y otros sitios simplemente no están. Hay una cosa que no sé si está en una diapo, que es, hay partidas que pone con quesitos, tanto de farmacia, de gastos farmacéuticos, de ingresos, primada, pública y tal, y luego había unos sitios que ponía otros gastos, 9 millones, otros gastos, 73 millones. ¿Y esto qué es? Otros gastos. ¿Qué es? ¿Camplanas o San Monjas de la Caridad? No, es que esto es muy difícil porque es muy complejo. Ningún problema, pero vamos, ningún... Tenemos mucho por el que tiene que ver también con lo que es... Ahora, ¿qué estaba diciendo? Sí, que hay gente que quiere ir a la privada, por sí. Aquí en Baleares hay mucha gente porque el poder adquisitivo está bien más alto, igual que Madrid o Barcelona.
¿vale? Cada uno se gasta el dinero en lo que quiere. Hay gente que lo tiene por costumbre en la familia o porque tiene el poder. El problema de la privatización, que lo has enseñado muy bien, no es ese. Es que el camino de la privatización, el hecho de que la pública dé trabajo a la privada, lo que lleva es al final de la pública. Sí, yo hago una comparación muy fácil. Si tú lo que comes en tu casa lo pagaras en un restaurante, no te costaría lo mismo. O sea, si tú, un quirófano, que en la seguridad social es tuyo, y el edificio es tuyo, y la UBI es tuya, y el cirujano lo has formado tú, que eso es muy importante, y trabaja para ti, siempre será más barato que si te vas a pagar eso a una clínica. Si eso lo ampliamos, llegará un momento en que no podremos pagarlo. Yo creo que hay una cosa aquí muy importante. Que hay una cosa muy importante. ¿Sí? ¿Ya? Que es distinguir lo que es el uso de la privada de la privatización, que son dos cosas distintas. Perfecto que exista clínicas privadas y si la gente quiere optar por servicios privados, que opte por servicios privados. Pero la privatización es otra cosa. La privatización es desviación del dinero público para financiar servicios sanitarios privados. Eso es lo que es. Y eso se hace a través de muchos procedimientos. O sea, que es dinero público que pasa a la industria privada. La industria privada puede ser la industria de servicios, pueden ser a través de conciertos con hospitales o con clínicas, pero también hay muchas otras formas. Hay concesiones, por ejemplo, de repente un hospital, esto se ha visto más en la península, pero aquí el mejor Servicio Nacional de Salud, el Servicio Nacional de Salud inglés, hasta que llegó Thatcher. Entonces, cuando llegó Thatcher empezó el proceso de privatización. ¿Y qué fue el proceso de privatización? Recortes. Lo primero, recortan. Y entonces, cuando recortan, el servicio se deteriora. Y cuando el servicio se deteriora, oye, pues si se deteriora la gente se queja. Y entonces se crea un ambiente social diciendo el servicio sanitario público es insuficiente para atender las demandas de la población, porque no las está resolviendo. Aquí el servicio sanitario público es insuficiente para resolver las demandas de la población de atención hospitalaria porque hay 100.000 personas. 100.000 personas, ¿cuánto es? ¿El 10% de la población? Más o menos, el 10% de la población de Baleares está en la lista de espera. Y entonces, claro, la gente dice, pues esto, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el Servicio Sanitario Público haga eso? Bueno, pues claro, ¿qué solución hay? Pues como el Servicio Sanitario Público es insuficiente para atender a las demandas de la población, lo que hago es colaborar con la privada. Y ahí justifican la colaboración con la privada. La colaboración con la privada es hacer conciertos para resolver el problema. Pero ya lo ha dicho Miguel, los conciertos no han resuelto nada. ¿Por qué no han resuelto nada los conciertos? ¿Qué pensáis? Cada vez más dinero. Claro, el asunto es que el crecimiento tan brutal que ha habido de los seguros privados, aquí siempre ha habido una tradición de seguros privados, pero los seguros privados, por ejemplo, en Andalucía, yo trabajo muchos años en Andalucía, en Málaga, y el porcentaje de gente con seguro privado, porque es una comunidad pobre, era muy bajo. Como los servicios ahora están destrozados, los servicios, la gente que puede, pues se ha hecho un seguro privado. Porque lo que pasa es que ante la insuficiencia de los servicios sanitarios públicos, uno, si puede, se paga el doble aseguramiento. Entonces, que funcionen mal los servicios sanitarios públicos es lo que quiere la privada. Si lo dice el informe de Mapfre, de seguros de Mapfre en 2024, dice eso. El crecimiento del aseguramiento privado se debe a las listas de espera del sistema sanitario público. Y desde nuestro punto de vista, desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no se resuelve el sistema de la lista de espera con las peonadas, con las derivaciones, contra las contrataciones específicas? Eso no ha resuelto en ningún sitio del mundo, el tema de la lista de espera. ¿Por qué? Porque el problema de la lista de espera son dos. El primero, los jefes de servicio y los de sección. Si los jefes de servicio y de sección, que son los que tienen que gestionar la lista de espera, trabajan en la privada, pues no gestionan la lista de espera. Es que la cosa es evidente. En ninguna empresa privada se le ocurre tener un gerente
un director de la empresa que trabaje para la competencia. Es que eso es completamente impensable. Si no se aplican las incompatibilidades, si siguen ahí, las listas de espera no se gestionan. Porque el problema de la solución de la lista de espera es gestionar. Se llama gestión clínica. O sea, vosotros sabéis que los médicos de familia hacemos derivaciones. Las derivaciones se van acumulando. Pero tiene que haber alguien en el hospital que mire las derivaciones. Porque puede decir, oye, no me mandes robo, exploración y tratamiento porque no sé qué es lo que tengo que hacer con este paciente, la devuelvo. Me historias al paciente y después de historiarme al paciente yo te digo qué es lo que puedo hacer por él. Eso se llama gestionar la lista de espera. Gestionar la lista de espera significa adecuar los recursos, ordenar las listas. No todas las demandas son iguales. Hay demandas más urgentes, demandas menos urgentes. Eso es gestionar la lista de espera. Hay experiencias concretas de que sin conciertos, sin peonadas, sin contrataciones específicas, han desaparecido la lista de espera gestionándola. ¿Cómo se han gestionado? Aumentando los recursos de la pública, trabajando conjuntamente hospitales con primaria y obligando a los profesionales que tienen la responsabilidad de gestionar, que son los jefes de servicio y los jefes de sección, a hacer su trabajo. Y así se han resuelto. Yo participaba en una experiencia de este tipo cuando estaba en Andalucía. Teníamos una demora en los equipos de salud mental, en las demandas para ir a salud mental, al equipo de salud mental, de 6 meses. Se instaló un modelo de este tipo, un modelo colaborativo. Yo era el que me encargaba de filtrar las demandas y las devolvía si no estaban bien hechas. Los psicólogos y los psiquiatras venían una vez a la semana y veían pacientes conjuntos con los profesionales del centro de salud. Ellos se comprometían, cada vez que veían a un paciente, a hacer un informe diciendo qué es lo que podían hacer por el paciente. En 2 meses desapareció la lista de espera. En 2 meses desapareció la lista de espera, porque se gestiona. Claro. Claro, lo que pasa es que si no interesa que se gestione, pues no se gestiona. Crece la lista de espera y crece el negocio privado. ¿Y cuál es la solución? La solución es la colaboración público-privada, privatizar. En el año 22 se publicó en el Lancet, la mejor revista médica posiblemente que hay en el mundo, un artículo en el que hacían un estudio sobre cuáles eran las consecuencias de la lista de espera y las consecuencias de la financiación con parte de dinero público a transferencia de capital al privado sobre las tasas de mortalidad. Existe una relación directa entre la cantidad de dinero que se trasvasa a la privada y las tasas de mortalidad evitable. En el periodo que analizaron costó 600 muertos. El dinero lo transferido costó 600 muertos. Y se preguntaban, ¿y por qué ha pasado esto? Es muy claro, disminución de la calidad. Disminución de la calidad. La calidad del servicio público era mayor. Si se deteriora el servicio público, disminuye la calidad. La calidad del servicio privado siempre es menor, porque las inversiones son inferiores, está claro. Eso cuesta dinero, o sea que privatizar, ya hay consistencia y evidencia científica de que privatizar mata. Bueno, esta comunidad, Cataluña, Madrid, llevan un camino de privatización impresionante. La siguiente comunidad, en el análisis que hace la Federación, es Andalucía. Y qué curioso lo que ha pasado en Andalucía con el tema de las mamografías. O sea, las mamografías las privatizaron. En el 2004 creo que privatizaron las mamografías. Un cacharro que iba por los pueblos y hacía mamografías. Claro, las mamografías las haces con un técnico y eso es fácil y relativamente barato. Ahora, ¿cuál es el problema del El radiólogo y el informe. ¿Y eso quién lo hacía? Los radiólogos de la pública. Acaban de dar la noticia de que han recortado 91 millones en personal en los principales hospitales de Andalucía. Acaban de decirlo, que no se cortan nada. 91 millones. ¿Eso qué significa? Pues significa que habrá menos radiólogos y que habrá menos especialistas trabajando y que habrá... Eso está claro. Y acaban de publicar también que han hecho un nuevo concierto para este año con la sanidad privada de 540 y tantos millones. Claro, ¿cuál es el precio de eso? El precio de eso es que una mamografía tarda 3 meses. En el hospital de Córdoba, una mamografía, hacer un informe tarda 3 meses. En La Paz, 101 días, hasta que se hace el informe. En la privada, 15 días.
Tú tienes riesgo de tener cáncer de mama, ¿y a dónde vas? Si tienes posibilidades, pues te vas a la privada. Ese es el asunto. Claro, y esto es un poco lo que hay. Y el proceso en el análisis que ha hecho la Federación es que el camino de la privatización es ascendente. Desde la crisis del 2008, la industria privada se dio cuenta que la enfermedad era un negocio impresionante. En las crisis económicas había dos industrias que no fallaban, no dejaban de tener beneficios. Una era el armamento y la segunda era la sanidad. O sea que esto es a lo que nos estamos enfrentando. Por eso el sentido de esta semana, que es una semana de movilizaciones en todo el Estado español para intentar defender los servicios sanitarios públicos. Yo estoy con Miguel. Todavía tenemos los mejores servicios sanitarios públicos probablemente del mundo, con cobertura universal, casi universal, y con un nivel de calidad impresionante, con unos profesionales fantásticos. Y esto lo teníamos antes del COVID y lo tenemos ahora. Lo que pasa es que el proceso de deterioro está siendo un deterioro muy rápido. Y yo no sé lo que pensaréis, pero a mí la cosa que más miedo me da es el que se desvinculen los profesionales de este compromiso que era con la sanidad pública. O sea, que diga un poco. Ya estoy harto de que me fastidiéis. Lo que quiero es jubilarme cuanto antes. Está pasando. Marcha, ¿no? Está en marcha, sí. Lo estaba diciendo que yo mismo desde la pandemia no trabajo igual. Y yo creo que si ahora viniera otra pandemia, no sé si los médicos reaccionaríamos igual que reaccionamos entonces. Pues yo me jugaba la vida y la de mi familia, o la salud, no vamos a dejar la vida. Bueno, yo tuve un infarto en el año 21. O sea, estábamos allí en primera fila y luego la gente, si te descuidas, nos pega una paliza al salir del centro de salud. Quiero decir, llega un momento que dices, mira, me pagan 7 horas, trabajo 7 horas, me voy a mi casa. Un tiempo te estirabas más y hacías, y ibas, y por la noche, y dabas tu teléfono y te llamaban. Llega un momento que dices, hasta que he llegado. Y es un poco, ese deterioro que tú dices de los edificios y de la inversión, también es un deterioro del sentimiento nuestro. ¿Cuántos médicos necesitan un psicólogo ahora mismo? Y hablando de psicólogo, un tema que yo considero importante es lo que pasa con la salud mental en España. Yo el otro día hablaba con mi enfermera y eso lo decía. Resulta que tú te rompes una pierna y tienes un traumatólogo que te va a hacer una virguería, tienes un infarto como me pasó a mí y tienes, bueno, una atención maravillosa en Sonespasas que te salvan la vida, tenemos ambulancias móviles, tratamos el cáncer con medicamentos que valen 800.000 euros, somos maravillosos. Sin embargo, tienes ansiedad, ¿y dónde vas? Porque yo a mis pacientes no los puedo enviar al psicólogo por una ansiedad, no me dejan. O sea, si comparas lo que se hace en otras especialidades de la medicina y lo que se hace en salud mental, es que da como risa. En salud mental estamos en la edad de piedra. Yo creo que es un tema interesante también. ¿Queréis comentar alguna cosa? Lo estáis diciendo todo, pero yo como enfermera y como paciente y como abuela, que son 3 puntos a tener en cuenta. Lo que he vivido desde que llegué aquí a la isla, que fa 50 anys, ha canviat tot. Quan vaig arribar aquí, de fet, la sanitat no era el que és ara. Ara era molt més bé. Ara, perquè quan vaig arribar aquí venia de cirurgia cardíaca de l'Hospital de Sant Pau i no era el mateix. Però se va posant en ordre durant aquests 50 anys. Últimament jo crec que hi ha una voluntat política a tot Espanya. És molt estrany que estigui passant tot això a cada comunitat. No a totes, però a moltes. A moltes i de forma important. He notat com ha variat l'atenció primària, que abans teníem el metge de capçalera, que era un amic més, que coneixia tot el que te passava, el que passaven als teus fills, als teus pares. Era magnífic, magnífic. Venien a veure la iaia, venien
sempre estava allà, quan el necessitaves, o simplement venia quan creia que tenia que venir. A poc això va canviant. Ara mateix jo ja no tinc un metge de capçalera, un metge de família, ja no el tinc. Cada dia tinc un, és com si anés a urgències cada vegada que vaig. Vaig poc, però així estic, però me veuen els especialistes ja. Tinc que anar i explicar-los el que m'han dit els especialistes, perquè ells no tenen capacitat de rebre la informació centralitzada en qualque puesto. No sé si vos passa a vosaltres. Els iaios ja a ningú li agafa un seguro al iaio, eh? No, ni iaio ni potser ni de 50 anys. I depèn del que tingui, ja te pots morir a casa. Hi ha molta gent, jo la veig cada vegada que vaig a l'hospital, que tinc que anar-hi, perquè tinc un parell de cosetes. Està que no sap el que ha de fer. Parles amb ella, no te preocupis, això és el millor. No tenen dobbers per anar a una privada. No se pot permetre això, no se pot permetre perquè qualcú s'enriqueixi a costa d'aquestes coses. I no parlem mai, el que ha dit el senyor aquell, que és metge, el de la sanitat pública, el de la salut mental. Jo he estat el responsable durant 3 anys al manicomi, era un manicomi, perquè fa anys, era un manicomi de veritat. La primera vegada que jo vaig estar a salut mental va ser a Barcelona i era quan varen tancar els psiquiàtrics. Llavors els malalts anaven pel carrer. Ara també van pel carrer. Han tret els hospitals de dia, els pisos tutelats, no n'hi ha. I si són privats. Quan mires el número de puestos que tenen els malalts, són privats. Quan teníem personal que ho feia bé, i si no, n'hi ha personal. Han deixat de forma voluntària que es mori, perquè qualcú tingui més riquesa. I l'exemple és per què un jefe de servei pot anar, sortir de l'hospital, que surten ja menjats, a fer feina a la privada. Com pot gestionar? Si la gestió no és bona, no s'aconsegueix res. I si no tens voluntat de defendre-la, tampoc s'aconsegueix res. I el que deia també el company, els metges estan avorrits, fan guàrdies fortíssimes, els residents són els que més feina fan. Ja d'entrada estan pensant en sortir els d'atenció primària. Per què no volen anar a atenció primària? Perquè han perdut la importància que té. No se'ls ha donat la importància que té. I és la primera porta per entrar als problemes, per complir amb els problemes. Si no passes per primària, amb un metge de primària, no pots anar a cal puesto. És el que fa el diagnòstic, el que pot ajudar, el que pot ajudar sense necessitat de medicaments moltes vegades. Bueno, jo me sap molt de greu. Està molt bé tot això, però sempre arribem a lo mateix. Qui gestiona malament, no és així? I si gestiona malament, perquè el seu superior, el seu jefe, no ho arregla. Sempre hi deu haver una persona superior, un que manda més, un que contracta metges, un que posa els dobbers. Qui són aquesta gent que volen que això vagi malament? Ho sabeu vosaltres? Ho podeu dir? Yo creo que el problema es que la política privatizadora forma parte de la política sanitaria de este país. Entonces, esto es lo que está claro. O sea que si tú oís a un político que habla de colaboración pública-privada, está hablando de privatización de los servicios. Está hablando de eso. Entonces, si la política es esa,
Pues la única forma de resolverlo es cuando lleguen las urnas no votar a sus señores. O sea que es que yo creo que es que no hay otra. Y después también no echar ni un paso atrás. También, por ejemplo, la lucha que están haciendo los de la asociación AMAMA, las mujeres de la asociación AMAMA, está poniendo en juego al gobierno andaluz, que es un gobierno privatizador. O sea que las movilizaciones populares, por eso se convoca esta semana de movilizaciones populares, porque las movilizaciones populares también hacen pensarse las cosas a los políticos, porque en el fondo tienen que responder ante su electorado. Y esto no es un problema de banderías políticas, lo de la sanidad. Debería haber un consenso entre todos, lo mismo que en educación, un consenso entre todos, porque la sanidad pública y la enseñanza pública es un derecho reconocido en la Constitución. Entonces, no se puede deteriorar. Y yo creo que esto es un poco el problema. Pero esto pasa con lo mismo que con lo de Gaza. ¿Cuándo han tirado un poquito para atrás? Cuando se ha levantado toda Europa y ha dicho es que esto no es de recibo. O sea que, y entonces los políticos tienen que, pues yo creo que es la única solución que nos queda, porque los políticos, los que están ahora en la consejería, clarísimamente hablan de la colaboración público-privada. Por ejemplo, la última cuestión, el otro día llamé a la consejería a ver si me enteraba de las listas de espera y de lo que pasaba en el proceso de la detección precoz del cáncer de mama. Y me dijeron que no me daban datos. Y tampoco se los han dado al Gobierno de Madrid, que los ha pedido. Entonces, bueno, esto es como si fuesen sus datos, cuando son los datos de toda la población. Yo, antes de continuar, quería poner solamente dos... Pa'lante, 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 pa'lante. Más pa'lante, más pa'lante. Mirad. Los presupuestos del 24 de la consejería. Atención primaria de 12,1. Hombre, a mí esto me toca porque soy médico de atención primaria. 12,1. La media de España es 14,9. O sea que esta comunidad tiene un porcentaje menor, pero lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es el 25%. O sea que está clarísimo que los servicios de atención primaria en Baleares y en el conjunto de España están infrafinanciados. Claro, ¿cuál es el problema? El problema se resuelve aumentando el presupuesto hasta el 25% que dice Depende de lo que hagas con el presupuesto. Depende de lo que hagas con el presupuesto. Si con el presupuesto lo que haces es concertar servicios privados, no estás resolviendo nada. Y además el problema es un problema muy complejo, lo decía el compañero. Hay gente que está achicharrada del todo. Entonces de lo que se trata es recuperar el espíritu que había antes y el compromiso con la pública. Nosotros estamos trabajando en un sistema sanitario público que hoy es el Día Mundial de los Cuidados. Nosotros, como sanitarios, estamos en un sistema de cuidados, no estamos en un negocio. O sea, lo nuestro no es un negocio que produce servicios que se cobran a los pacientes. Eso no es un sistema de cuidados. Estar en un sistema de cuidados es que estás comprometido con la persona a la que cuidas, todos los profesionales sanitarios. Y esto ha pasado en este país, en primaria y en hospitales. Ha pasado en este país. Y el problema es que el machaque hace que te vayas distanciando un poco, que vayas intentando buscarte la vida, que la gente está esperando las vacaciones, que los que están cerca de la jubilación dicen ya me queda poco. Es un desastre eso, un desastre completo. Es un desastre completo porque tenemos un capital humano impresionante. Y mirad, otra cosa, medicamentos. Si suman medicamentos de hospital y medicamentos de receta, son más del 20% del presupuesto. Eso va directamente a los fondos de la industria farmacéutica, que es muy potente. Sabéis que hay un problema bien importante aquí porque no hay ninguna política activa para reducir y racionalizar el consumo de medicamentos. No hay políticas activas, parece que no les importa excesivamente. Y después hay otro problema fundamental. El gasto de medicamentos hospitalarios con los nuevos medicamentos va a ser impagable dentro de poco. Pues cuesta tanto porque un medicamento que acaban de patentar pueden poner el precio que les dé la gana. Durante 20 años, mientras se cumple la patente, después ya no,
pero durante 20 años pueden poner el precio que les dé la gana. ¿Cómo se regula ese precio? A través de negociaciones. O sea, ¿qué puedes pagar? Yo te doy, hay mucha presión de los pacientes. Esto pasó con la hepatitis C, el tratamiento de la hepatitis C, con la vacuna del COVID, claramente. Mientras no se intervenga el sistema sanitario público intervenga en el tema de los precios, ha sido una pena que los acuerdos que se llegan con las farmacéuticas no sean públicos. No son públicos, porque no sabemos lo que les están pagando a la industria farmacéutica. Parece que entra dentro de lo privado. Conciertos. ¿Veis ahí en el 24? 8,6. Decía Miguel antes que el problema es que hay un montón de partidas que no sabemos lo que son, pero que va directamente a la privada. O sea que en el presupuesto del 25 ha subido hasta 9,1, si sumamos todas esas partidas. O sea, el crecimiento de conciertos, el crecimiento de la financiación directa de la privada en la comunidad autónoma está aumentando. Nosotros, como asociación, participamos en el Pacto por la Salud cuando llegaron los del PP al gobierno. Nos llamaron y dijimos, sin ningún inconveniente. El resultado fue un documento que a lo mejor no estábamos muy de acuerdo con todo, pero tenía cosas bastante interesantes. No se ha puesto nada en práctica. Nada en práctica. O sea que ha sido la foto. Se hicieron la foto y ya está. Entonces, pues nada, esta es la política que tenemos. Sí, lo de los conciertos, ahí está, veis cómo crecen los conciertos. Se han duplicado en los últimos años. Es impresionante. Pasa. Bueno. O sea que tenemos muchos elementos, por ejemplo, conflictos de interés. ¿Qué es el conflicto de interés? Tenemos un comité de vacunas que se supone que son los expertos que deciden cuáles son las vacunas que se introducen en el calendario. Es muy importante, y cuando vas a publicar un artículo en una revista, lo primero que te piden es si hay conflictos de interés, es decir, si alguien te financia a ti. Porque si estás financiado por alguien que tenga intereses, que te salga determinado resultado, pues no te aceptan el artículo. Bueno, pues hemos pedido durante muchos años que se haga explícito el conflicto de intereses de la gente que participa en comisiones públicas y no se hace. Entonces puede ser que en la comisión de vacunas, que nos fiamos todos de que utilizan la evidencia científica y que cuando deciden introducir una vacuna es porque hay suficiente evidencia científica, pues hay alguien que está financiado por la industria farmacéutica. Puede ser, porque esto es muy frecuente, pero no se hace público esto. Precios abusivos de medicamentos, docencia de investigación en salud financiada por la industria, poca transparencia. Todo esto son problemas, algunas de las causas del deterioro del sistema que hay y del proceso de privatización. Es un tema que siempre me ha preocupado mucho, que la docencia e investigación en salud financiada por la industria. Sabéis que es muy común que, primero, una costumbre que yo creo que del siglo XX, que ya no tenía mucho sentido, lo de ir a congresos, ¿no? Antes, para enterarte de un avance científico, pues cogías en el siglo XIX una caravana con coches, ibas a la capital del reino, porque allí los médicos contaban lo que habían descubierto. En el siglo XX, coges un avión, te vas a un hotel, todo carísimo y vas a un congreso. Yo creo que eso no tiene mucho sentido, porque con la velocidad que se publican los datos, tú en tu casa con un bolígrafo y un papel y unas cuantas horas de estudio te enteras mejor que en el congreso, ¿no? Pero es que los congresos son una industria, por eso se llaman Palacio de Congresos, y es una industria ultra cara. Prácticamente poquísimos o ningún médico se paga un congreso en Barcelona, un congreso en París. Yo siempre digo, qué casualidad que no lo hacen en Albacete o que no lo hacen en Ciudad Real, los congresos, lo hacen en sitios turísticos, ¿no? Y entonces están financiados por la industria farmacéutica. ¿Qué se expone en los congresos? Lo que quiere la industria. Si han hecho un ensayo y ese medicamento no vale para nada, no te lo van a contar en un congreso. Descuida. Para publicar una revista, poquísimos estudios salen en las revistas, tendente a cero, que fracasen. Se ha hecho esto y es una filfa, no funciona. No, esto no salen en las revistas,
los estudios que apoyan lo que quiere la industria farmacéutica. Y aquí en esto que contaba José Manuel del Pacto para la Salud, que hicieron hace 2 años, algunos curramos bastante, había una cosa aprovechable que ponía excluir dentro de los hospitales la intervención en sesiones clínicas, en publicidad, a los visitadores médicos. Esto nunca se llevó a la práctica. Que el IBESalud, dentro de las estructuras de salud de un centro de salud o del hospital, no se expusieran como científicos los vendedores de crecepelos, que son los representantes de los laboratorios. Hay una cosa curiosa. Yo he sido médico de Alcudia desde el 2014 hasta prácticamente que me jubile y teníamos una sesión clínica todas las semanas, los viernes por la mañana, y en una sesión clínica vino el jefe de servicio de medicina interna de La Palma Planas a explicarnos los procedimientos directos de derivación de pacientes nuestros a La Palma Planas. Yo dije, ¿cómo? ¿Cómo es posible esto? Sí, sí. Para decir, mandarnos los pacientes, una sesión clínica. No veas. Cuando un compañero preguntaba ahí, es verdad que es difícil ser gestor de salud, yo no lo he sido nunca, no lo sé, pero es bastante difícil. Pero yo pienso en la industria privada, o sea, los servicios médicos o sanitarios son jerarquizados, ¿no? A mí mi jefe me decía, Miguel, tú mañana te vas al centro de Avileta, 1 año. Cogía mi maleta y me voy a la Avileta. Entonces, el directorio de salud, a partir de mañana, lo han dejado en manos de los coordinadores. Ningún representante de la industria farmacéutica hace ningún tipo de formación dentro del hospital o dentro del centro de salud. No me parece tan complicado. Vete tú a la Coca-Cola que diga, pues por ir a la Pesicola venía que dar una formación. ¿De qué? ¿No? Pues esto es una pauta que se puede poner, ¿no? Es una cosa como bastante básica, ¿no? Yo tengo experiencia segura. Un R1, un reciente de 1 año de 2.º año, lo pones, hace una búsqueda bibliográfica, léete lo último, prepara esta sesión dentro de 2 meses y la hace igual o mejor que el jefe de servicio. Y no te digo nada que el visitador médico. Y eso es una pauta concreta. Yo cuando he paseado por los centros de salud a los visitadores, solo me falta imaginármelos con un antifaz. O sea, ¿a qué va un visitador médico a los pasillos de un hospital o un centro de salud? Puede pillar un maletín con una hucha, va a sacar dinero, ni más ni más menos, si no, no va, ¿no? Y no le tiemblan las piernas al gerente de salud. Ya he visto a 22 que van con la saca para el dinero. Y pues el de Coca-Cola no entra aquí, que esto es Pesicola. Hay cosas que creo que son factibles, pero vamos, yo no soy yo gestor de salud. Desde luego, según qué ámbito no se permitiría. Bueno, y por acabar, una de las cosas que está muy... Ay, el micro, sí, es verdad. Una de las cosas que está muy en el candelero, que es el tema del Estatuto Marco. Yo creo que esto es bien importante. La posición de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública es una posición clara. La posición clara es que el Estatuto Marco es un elemento que hay que negociar con los sindicatos son las condiciones de trabajo, se le tienen que negociar a los sindicatos con la Administración. Esto está claro. Y en ese sentido nosotros no decimos nada, pero sí decimos alguna cosa. Por ejemplo, que para la mejora del sistema sanitario público hay que aplicar la ley de incompatibilidades y que las incompatibilidades de los jefes de servicio y de los jefes de sección, que son los que tienen que hacer gestión clínica, tienen que ser claras, y de los cargos directivos. Y eso es fundamental. Y la segunda cosa que decimos es que en el Sistema Nacional de Salud estamos todos los trabajadores, que no son solo los médicos. No son solo los médicos. Y el estatuto defiende a todos los trabajadores. Y por lo tanto debe haber un único estatuto. Yo creo que no vale la posición del sindicato médico, de Simeval, que ha planteado ya, incluso aquí, cuando estaba el tema del complemento de insularidad, hacer un complemento de insularidad para los médicos y otro, vamos, posiciones corporativas. Nosotros no estamos a favor de posiciones corporativas. Y además que el problema que hay de esto es que hacer una posición corporativa en un estatuto de los trabajadores médicos del sistema sanitario público, lo que hace es debilitar a los médicos. Porque si se crea ese tipo de estatuto van a estar en manos de la privada. Y la privada no es buena con los médicos, es buena con los figuras, eso sí. Pero con el resto de los médicos, preguntar a los médicos de la privada lo que cobran y ya veréis. ¿Y a quién personas contratan? ¿A qué personas contratan? Yo creo que en general todos los trabajadores de la pública van a perder mucho en el proceso de privatización. Bueno, pues eso es un poco el asunto.
algunas comunidades autónomas, por ejemplo, Murcia, que tenía exclusividad, cuando salió lo de Estatuto Marco rápidamente quitaron la exclusividad, porque esa fue la orden del PP. Pero otras comunidades, como por ejemplo Asturias, están planteando el tema de incluirla y abrirla a otras profesiones. Esto del gasto farmacéutico ya lo hemos comentado, y yo creo que medicamentos, la transparencia y las propuestas que hacemos durante esta semana. Son 4 propuestas básicas. 4 propuestas básicas. La primera, reforzar la atención primaria de salud. Y reforzarla significa no solamente dotarla de más recursos económicos, sino dotarla de proyecto. Yo creo que es uno de los problemas más importantes de los servicios sanitarios públicos. Antes, cuando estábamos en un servicio sanitario público, teníamos claro cuál era la finalidad. Estábamos comprometidos con un proyecto. Ahora no hay un proyecto. En primaria no hay un proyecto. Y esto, yo estoy convencido de que cuando la pandemia del COVID, especialmente los centros rurales, tenían clarísimo cuál es el proyecto que tenían, qué era lo que tenían que hacer. Pero yo, que estaba en ese momento, era al final de mi vida laboral y estaba en Casa del Mar, en Palma, estábamos mano sobre mano. No nos dejaban hacer nada. Y nosotros teníamos muchos proyectos. Al principio del COVID nos inventamos los sistemas de protección, planteamos hacer un montón de cosas. De repente se acabó todo. El proyecto no existía. Disminución de las listas de espera es un problema clave y es la segunda reivindicación, a través de la gestión clínica de jefes comprometidos con dedicación exclusiva y recursos suficientes. 2 cosas, recursos suficientes y gestión clínica, son lo que resolverá la lista de espera. Y la lista de espera no es un problema de hospitales, es un problema de todo el sistema de servicios sanitarios, del sistema de salud, es un problema de la población entera. Pero tú, cuando estás trabajando como médico de primaria en un centro de salud, si derivas a un paciente y tiene una demora de 8 meses, es como si no lo derivases. Los hospitales pueden trabajar sin los centros de atención primaria, porque son instituciones cerradas y pueden generar su propia dinámica. Los centros de salud no podemos trabajar sin los hospitales. Esto es una cosa que tenemos clarísimo la gente de primaria. Necesitamos que se resuelvan las listas de espera, la población necesita que se resuelva el tema de las listas de espera, los profesionales de los hospitales necesitan que se resuelvan las listas de espera. Acabar con la precariedad laboral. Dicen, no hay profesionales que quieran trabajar en la pública, no hay médicos en la bolsa. Hombre, depende de lo que les ofrezcas. Claro, depende de lo que les ofrezcas. Si les ofreces contratos de un día o contratos de 3 meses o precariedad laboral, pues no, vamos. Se dice, no hay médicos. No es cierto que no haya médicos en España. El índice de médicos por 1000 habitantes que tenemos en España es de los más altos de Europa. 4 médicos por 1000 habitantes, aproximadamente. O sea que es bastante grande. O sea, no es un problema de que no haya médicos. El problema es que los médicos no quieren trabajar en los sitios donde se les necesita. Los médicos de familia, ¿qué quieren hacer? Se van a urgencias. ¿Por qué? Porque trabajar en un centro de salud es duro, muy duro. Especialmente si empiezas de nueva, tienes un contrato precario y te están cambiando de un sitio para otro. El médico mercenario que va con su maletín y cubres aquí, mañana cubres allí, esto no es hacer medicina de familia. Esto es otra cosa, eso no es una especialidad de 4 años. Bueno, pues esto yo creo que acabar con la precariedad laboral es otra de las reivindicaciones, y después la reversión progresiva de la privatización y la financiación suficiente del Servicio Nacional de Salud. Esas son las 4 reivindicaciones que tenemos, que planteamos para esta semana de lucha, y os convocamos, los que queráis ir, los que podáis ir, pasarlo porque esto es explicarla, a la concentración que vamos a hacer en Plaza de España este sábado a las 12 de la mañana. Ya sabemos que Felanis está lejos de Palma, no tanto, pero si tenéis oportunidad, yo creo que es una forma de mostrar la fuerza y el interés de la población. No sé si ha salido antes, íbamos hablando los 3, pero que ha sido algunas dudas, algunas aportaciones, no sé si os ocurre, si se os ocurre pues alguna aportación personal o algunas dudas o no sé, algo que a lo mejor no tenemos respuesta, pero de la gente que... Jo m'agradaria fer-vos una pregunta. En els darrers 20 anys, aquí han tingut un augment de la població de 800.000 persones.
la inversió que s'està fent a la sanitat pública ha aumentat en aquest mateix ritme d'aquests darrers 20 anys? Como dicen por ahí, me alegro de que me hagas esa pregunta. hay que decir que arguir solamente que aumenta, primero, eso es otra parte, porque aumenta la población. Es que en Baleares se aumenta la población. En paralelo, como aumenta nuestra economía y nuestra actividad. Es decir, ¿aumenta la población de Extremadura? No. Aumenta Baleares en una curva paralela a cómo aumenta el turismo. Cada millón de turistas trae del bracete para vivir aquí a miles de personas. 2 millones, pues más miles de personas. ¿Hasta cuándo? Hasta que queramos. Pero los turistas no vienen solos, vienen con miles de residentes. Y dicho esto, en realidad es verdad que si hay más población, hace falta más recursos. En buena medida esos recursos quizás están, porque yo quizá no afine demasiado, pero la financiación de cuánto vienen de las arcas del Estado para financiar a cada comunidad autónoma, cuánto dinero nos dan, está vinculado a algunas otras cosas, a edad de la población, a dispersión si están lejos o cerca, pero lo más gordo es por número de habitantes. Tú tienes 2 millones más, pues ese recurso que te cae. ¿Por qué le cae en Andalucía mucho más? Porque tiene más millones de habitantes, ¿no? Entonces, si la población aumenta de 800.000 a 1.400.000, los recursos, más o menos paralelamente, luego hay quejas de cada comunidad autónoma, han aumentado. No viene no es decir, es que éramos 1 millón y 1.400.000. Pues viene una financiación por 1.400.000 por número de habitantes, con algunos déficits y algunas cosas que hay que regular, pero es así. Y luego ya cada comunidad autónoma, con esos dineros, hace gestiones distintas, no lo hace lo mismo. Es decir que, bueno, pues pasa con la universidad, pasa con muchas otras cosas. Es decir, en teoría no es como las casas, que si viene más población no vienen con su casa puesta. La población viene por cabeza con un recurso sanitario, pero no, lo que no dice las arcas públicas es cómo se emplean esos recursos sanitarios, se emplean de distintas maneras. Entre el 2012 i el 2017, totes les privades realment són de fons d'inversió de capital risc estranger, la majoria els fons de pensions canadencs. Malament sigui quedant na Carme Planes a la CAE per sortir les fotos i tot això, però realment aquestes les clíniques privades de tota la vida que hi havia hagut aquí ja no hi són, o sigui, però el fet de que venguin fons d'inversió de l'altra punta del món a comprar precisament aquí les clíniques privades també ens hauria de donar una pista de on és els dobbers i on se'n van els dobbers, perquè aquest fons d'inversió no se mouen a Uganda a fer una ONG, van allà on hi ha els dobbers i allà on poden sucar. Per això el fet de que qualcú ha incentivat, o sigui, primer els varen venir a fer la inversió, però varen venir a fer la inversió perquè jugaven en les cartes marcades. Si no, aquesta gent no se mou. I això també ens hauríem d'atrevir a dir-ho i a posar-ho damunt la taula. Jo crec que... Per això deia que havia una voluntat política de la comunitat que és la que gestiona tot això. Hi ha una voluntat política, igual que passa a les residències, que són privades, i tots els grups que tenen els malalts mentals, però la gran quantitat no està emparada per ningú. No està. Estan pel carrer. Jo els veig pel carrer. Jo tinc el meu barri, que segur són gent ja gran, són adults, que venen nets i que tenen una mare, que sempre són mares, que potser té 90 anys, que els està cuidant. A mi aquestes coses, aquestes diferències tan brutals d'uns per altres, és el que me té malalta. I ho diré amb el temps que em queda.
A mi les diferències són horroroses i viure-les al carrer cada dia te fa vergonya estar de viure com vius. M'explic? Jo he fet feina també a la privada, atenció primària, i he fet feina en empreses d'aquest tipus. Aquesta gent no ve darrere de la pública, aquesta gent ve darrere dels turistes. Aquesta gent li poden cobrar a un turista barbaritats, que te diré. Jo he vist dues factures de 1.300 euros, 600 i 800 euros en el mateix pacient per unes angines. Jo he vist la factura, vull dir, no m'ho han comptat. Jo vaig veure les dues factures, sense sortir de calor. Sí, exacte, molt bé. Molt bé. 500 euros, 800 euros la primera consulta, 500 la segona. I no la van curar. Vull dir, ara imagina't el que poden fer amb una apendicitis, amb una angina de pit, amb una fractura. Aquí hi ha una dombenada, una locura. I a més asseguradores darrere que garantissen que cobraran. Jo tinc un company que va deixar de fer guàrdies i era cap un temps de ser Planes, però de ser Quirón, Planes, perquè no ingressava bastant gent, o sigui, suficientment gent. És que l'he d'ingressar més, però si no l'he d'ingressar, per què l'he d'ingressar? I ho va deixar. O sigui, vull dir que el que passa d'aquestes inversions, això no és per ser pública. Saps per què venen a cercar els turistes? Sí, però en estimar qui és que l'està engrossant. Perquè de lo que heu dit, de que... És igual. De lo que heu dit, de que el pacient de la pública, de la privada, no està tant de dies ingressat, si és un pacient que ve de la pública, està més dies ingressat a la privada, perquè la factura a la pública. Sí, això també és així, no? I això ho dic. Perquè si per de l'hospital dies, ja que 3 dies o 2 dies estan a les universitats. Després el factura i ja han guanyat. I el factura a la pública. Es un pantallazo de la televisión que cuando venía lo he visto. Para el 2027. És normal. Si tu tens una tenda tens que tenir menys. Tu tens que tenir menys. On estàvem? Sí, menys dies, sí. És de lògica perquè ells volen fer-ho més. Llavors, tenen potser, i ho he vist, perquè ho he vist, no solament ho he vist, he estat una infermera per planta. Una infermera a urgències, un salador per mitja clínica. No té nom, això. No té nom. Personal, al mínim. I d'aquest que entra i surta, igual que l'altre costat. No ho és. Van per guanyar dobbers i per guanyar dobbers no poden aplicar recursos necessaris per guanyar i per donar una... Què és el que canvia? L'estructura física, el llitet sol, una saleta fora i segons la mida, perquè en Puigverd tenia un pis per ell que n'hi havia 4 habitacions, 4 suites. M'explic? Ja sé que aquest senyor cobrava el que volia, perquè eren beneits els que anaven. A l'altre costat tenien la pública.
Yo esto que ha mencionado, que a veces no tenemos presente, yo tampoco lo tenía presente, lo de que las clínicas, las empresas de sanidad privada aquí antes eran familiares o como quiera llamarlo, y ahora son de grandes empresas. Y ante esa situación de que son grandes multinacionales que compran industria de todo tipo, ahora compran mucho también residencias, pues hay responsables públicos que le llaman inversores. Es que ha venido un gran inversor que no deja el dinero aquí. Pasa como aquí en Mallorca, por ejemplo, los coches de alquiler, ¿no? Los coches de alquiler que saturan la isla en verano y nos impiden ir de un sitio a otro. Si fueran empresas mallorquinas, que mira, molestan mucho, pero dejan mucho dinero. No, son empresas multinacionales o de la península. Y las empresas sanitarias son exactamente lo mismo. Pero ante esa misma situación que tú ves y que vemos, pero hay quien le llamará inversores, estamos atrayendo talento de inversores, son maneras distintas de inversores. Otra manera sería de llamarle extractores, que extrae un beneficio, toma el dinero y corre, ¿no? Lo llevarán a otro sitio cualquiera. Ahora sabéis que una cosa que ha salido en lo del Colegio de Montesión en Palma, ¿no? Que todo el conjunto, que es una manzana entera con valor histórico, lo ha comprado una de estas multinacionales, ¿no? Y uno de sus propietarios, su hobby es comprar castillos y palacios en España. Bueno, esto es otro. Y entonces estas grandes empresas no tienen nada que ver con la economía estatal, ni mucho menos de la comunidad autónoma. Son extractores que van a cualquier sitio del mundo donde hay nicho, y como se ha dicho por aquí, el nicho de la salud es un nicho prometedor. Y luego está quien le pone alfombra roja, es decir, usted dónde va a invertir, dónde cotiza, dónde tiene su hacienda y su declaración de hacienda, y si la tienen, pues le pone dificultades. O bien, me da lo mismo que tribute en Luxemburgo y le pongo una alfombra roja. Y eso no es inocente. El poner la alfombra roja, no poner la alfombra, hay intereses detrás. Es decir, que no es ingenuidad. Esas cosas ocurren por algo. Ja duia una reclamació, ja no vos faig una reclamació a vosaltres, simplement vos explico. Jo som pacient reumatòleg, tenc reumatologia. D'ençà de la pandèmia no m'ha visitat el meu especialista, perquè la doctora que me visitava se va posar malalta i després de 4 anys vaig anar a l'Hospital de Manacor i vaig posar una reclamació. La vaig posar a principis de maig i encara no m'han dit res. Però a l'atenció de la persona que em va atendre me va dir que aquest reumatòleg a Manacor tenia a més de 2.000 pacients i que no hi havia més reumatòlegs i que només agafava les persones molt greus. Gràcies a Déu ja no estic massa fotut de moment, però m'estranya que no puguin contratar més reumatòlegs, perquè si un sol de reumatòleg de la zona de Llevant ha d'atendre a 2.000 pacients, no sé qui és el gestor o qui és la persona que no pot cridar que venguin més especialistes de reumatologia, que és que no n'hi ha d'aquesta especialitat. Això és la meva pregunta. Reumatología, que es lo que yo te entiendo de traumatología, pues son de estas especialidades que es un poco difícil dar la respuesta. Es verdad que hay enfermedades reumáticas raras, complejas, comunes, una cosa muy rara, que sí que a lo mejor solo un paciente para un reumatólogo. Otras enfermedades que son lo que llamamos reumatológicas, artrosis, artritis, y hay cosas que a lo mejor, con muchas enfermedades de los niños, no tiene que tratar un pediatra, un médico de familia trata maravillosamente bien una otitis de un niño, una faringitis o una diarrea, ¿no? Y algunas enfermedades, esta concreta, y también pasa con enfermedades alérgicas, hay pocos especialistas, porque no todo el mundo que tiene una alergia tiene que ir a un alergólogo, ni todo el mundo que tiene una enfermedad que llamamos reumática, del hueso, del músculo, tiene que ir a lo mejor a un reumatólogo. A lo mejor es la aplicación de que hay muchos traumatólogos, realmente, porque rompemos cosas, y a lo mejor reumatólogo o alergólogos hay pocos. Creo que quizá por ahí hay alguna aplicación por ahí, ¿no? Y yo creo que a lo mejor un buen médico de familia, luego los reumatólogos, para enfermedades comunes del reuma, con comillas reuma, hacen milagros, ¿no? Rehabilitación, ejercicio, peso, tal y cual. Un médico de familia, tú puedes
puede tratar esas cosas, quizás es una aplicación, pero podría decir la administración, mire usted, no es más que un reumatólogo, porque aquí tiene que llegar ese reumatólogo muy raras. Reumatólogos autoinmunes, cosas muy raras. Para todos los dolores que tenemos y más por la edad, igual que para todo el titis o no tiene que ser el oculista ni el otorrino, pues a lo mejor es explicación y te lo pueden explicar, ¿no? No, pero me dijeron eso, me dijeron 2000 y pico de pacientes para solo la zona de la Claro, yo creo que, bueno, no sé, ahora no. Tiene que estar en verde. No está en verde ni... Se acabó. Pues yo creo que esto, al menos teóricamente, la solución que tiene son, yo veo dos. La primera es que la cantidad de reumatólogos que hay en el país se planifica en la Comisión Nacional de Especialidades, que decide el número de plazas de residente que convoca anualmente. Se supone que esta planificación es una planificación racional y que por lo tanto hace un análisis de las necesidades de reumatólogos en el país y convocan el número de plazas ajustando a eso. Lo digo porque reumatología no es una especialidad que se quede vacante, o sea que normalmente se suelen cubrir todos los años, a diferencia de otras como medicina de familia o medicina preventiva que no se cubren o que después la gente se cambia de especialidad. Y la segunda cuestión es una cosa que comentaba Miguel. Claro, tú por ejemplo puedes saturar a un oftalmólogo mandándole gente a graduarle la vista, porque eso es una cosa que lo hace un óptico y no hay necesidad de que lo haga un oftalmólogo. Y muchas veces, o por ejemplo, pidiéndole un fondo de ojo para controlar la diabetes, cuando con un retinógrafo y una persona que se dedica a mirar las retinografías se puede resolver. Y eso es un problema de gestión. Eso es un problema de gestión. O sea, una de las cosas que habría que resolver es saber si todos los especialistas, los pacientes que atienden, son pacientes que deberían ser atendidos por ese nivel de especialidad, que a lo mejor si hay pocos reumatólogos y está diseñado para que los reumatólogos atiendan determinados problemas que no pueden atender otros médicos. Como por ejemplo, cuando yo estudié la carrera no había reumatólogos y la patología reumática la atendían los internistas, fundamentalmente. Entonces, entre los internistas y dentro del hospital, los médicos de familia fuera del hospital, a lo mejor podían cubrir muchas necesidades. Eso, como tú decías y yo comentaba también, es un problema de gestión, porque puede ser que una persona tenga una artrosis y el médico de familia decida al reumatólogo. Pero tiene que haber alguien que coja el papel y dice, mire, esto no es para el reumatólogo, esto o lo resuelve usted o lo manda al servicio de medicina interna o no sé. Eso es gestionar una lista de espera y es el problema. El problema que hay, yo creo que en los servicios sanitarios públicos, aquí en Baleares, pero que es un problema bastante generalizado en otras comunidades autónomas, es la falta de planificación. La falta de planificación y el ajuste, la ausencia de proyecto. Y eso yo creo que es un problema serio. Que aquestes opcions que ha donat ell són molt vàlides, però Pintura, el quid de la qüestió hauria d'estar en potenciar i dotar molt millor la primària perquè el teu metge de capçalera sigui sempre el mateix, te conegui i sàpiga quan necessites realment, tinguis un brot, el que sigui, i que te pugui enviar quan tu necessitis, que potser són 4 anys o potser són 6 mesos, que això depèn. Si tu tens sempre el teu metge de capçalera que te coneix, que sap què te passa i que pots accedir a ell, facilitat, és molt més fàcil no col·lapsar l'hospital en coses i fer millor les derivacions, perquè si tu tens 5 minuts per veure el teu pacient que potser no el coneixes perquè fas una substitució, perquè el que sigui, i tens 3 minuts, 5 minuts per fer una derivació, ni seran derivacions que siguin de qualitat, ni sabràs res, el que vulgui després és l'especialista. Si hi ha una persona que és permanent, que coneix el malalt, que coneix la família, que coneix i que és realment la porta d'entrada del sistema, redueix molt aquestes visites. No dic que no siguis car, però
que és vera que la gestió és molt important, però també tenir una porta d'entrada bàsica i ben preparada i en temps de qualitat per poder donar als pacients, això és bàsic. Comentarios o intervenciones, pues... Yo creo que todo el final que ha dicho Jerónimo que tiene que... Nosotros hemos jubilado, ¿no? Pero aquí ha habido sanitarios en la sala sanitarios, y Jerónimo es una sanitaria que está tocando el terreno, y atención primaria, yo creo que esto que ha dicho al final, que no se quede, vamos a potenciar la primaria, sino saber que una primaria bien dotada, con estabilidad en los trabajos, que el enfermera y médico conozcan a sus pacientes, eso yo creo que es la mejor inversión, aunque no quede tan lucida para un político como cortar la cuerda de una resonancia nueva.